El libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, es una obra fascinante que ha capturado la atención de estudiosos y fieles durante siglos. Esta antigua pieza de literatura judía ofrece una perspectiva única sobre los eventos descritos en el Génesis, revelando secretos y misterios que no se encuentran en otros textos bíblicos. ¿Alguna vez has oído hablar del libro de los Jubileos? ¿Por qué pocas personas saben realmente lo que nos muestra este libro? ¿Quieren ocultarnos algo? En los próximos minutos entenderás y descubrirás todos los misterios detrás de los Jubileos. El concepto de canonicidad bíblica es fundamental para entender por qué ciertos libros son considerados sagrados mientras que otros no. Este antiguo texto no solo revela los secretos del Génesis, sino que también nos muestra la importancia de la observancia, la ley y la intervención divina en nuestra vida diaria. Al igual que los patriarcas, podemos encontrar guía y propósito en los ciclos y mandamientos que nos conectan con algo más grande. Pero antes, comparte este vídeo con tus seres queridos en WhatsApp y Facebook para que ellos también descubran la riqueza de esta historia. Juntos podemos profundizar nuestra comprensión y fortalecer nuestros vínculos espirituales. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo "Quiero más". De esa manera sabré si realmente deberías seguir subiendo nuevos videos. La importancia de este libro radica no solo en su contenido, sino también en su influencia histórica. A lo largo de los siglos, ha sido mencionado por varios autores antiguos, incluidos Epifanio, Justino Mártir, Orígenes, Teodoro de Tarso, Isidoro de Alejandría, Isidoro de Sevilla, Eusebio de Alejandría, Juan Malalas, Eusebio de Constantinopla y Jorge Cedrenos. Estas menciones subrayan la relevancia del libro de los Jubileos en la literatura religiosa y su impacto en las primeras comunidades cristianas. Para entender la importancia del libro de los Jubileos, es crucial explorar el concepto de canonicidad bíblica y las variantes que existen entre diferentes tradiciones religiosas. Los cánones bíblicos son colecciones de libros que una comunidad religiosa considera inspirados y autoritativos. Estos libros son vistos como verdaderos y correctos, formando la base de la fe y la práctica religiosa. La canonicidad no es uniforme y varía significativamente entre diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, el canon protestante, ampliamente aceptado por las iglesias protestantes, incluye 66 libros. Estos libros se dividen en el Antiguo y el Nuevo Testamento y son considerados la palabra inspirada de Dios. Por otro lado, el canon católico romano incluye aproximadamente 73 libros, incorporando algunos textos adicionales conocidos como deuterocanónicos. Además de estos cánones, hay otros menos conocidos pero igualmente importantes, como el canon ortodoxo etíope, que acepta el libro de los Jubileos como parte de su corpus sagrado. Esta aceptación por parte de la Iglesia Ortodoxa etíope destaca la diversidad de pensamiento teológico y la riqueza de la tradición bíblica. Los judíos Beta de Israel también consideran este libro como canónico, lo que refuerza su relevancia y su influencia en diferentes comunidades religiosas. La exploración de estas variantes canónicas revela la complejidad y la riqueza de la tradición bíblica. Cada canon refleja la historia, la cultura y las creencias de la comunidad que lo adoptó. El reconocimiento del libro de los Jubileos por diferentes tradiciones subraya su importancia y su impacto duradero en la fe y la práctica religiosa. Las diferencias entre los cánones bíblicos son un tema fascinante que nos ayuda a entender la diversidad dentro de la tradición judeocristiana. Cada canon tiene su propia historia y refleja las necesidades y creencias de la comunidad que lo adoptó. Estas diferencias no solo incluyen la cantidad de libros, sino también los textos específicos que se consideran inspirados.
El canon protestante, por ejemplo, se compone de 66 libros divididos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta selección fue influenciada por la Reforma Protestante, que buscaba una vuelta a las fuentes originales de la fe cristiana. En contraste, el canon católico romano incluye 73 libros, incorporando textos adicionales conocidos como deuterocanónicos, que son aceptados por la Iglesia Católica, pero no por las iglesias protestantes. El canon ortodoxo etíope es aún más amplio y diverso, incluyendo libros como el Libro de los Jubileos, que no se encuentran en otros cánones. Esta inclusión refleja la rica tradición literaria y teológica de la Iglesia ortodoxa etíope y su apertura a una variedad de textos sagrados. Los judíos beta de Israel también aceptan el Libro de los Jubileos, destacando su importancia en la tradición judía etíope. Estas diferencias entre cánones nos muestran cómo la tradición bíblica no es monolítica, sino que está formada por una rica tapicería de textos y creencias. Cada comunidad ha seleccionado y preservado los libros que consideran más importantes para su fe y práctica, lo que nos da una visión más amplia y profunda de la herencia religiosa judeocristiana. El Libro de los Jubileos es a menudo referido como el Pequeño Génesis, un nombre que refleja su contenido y su relación con el Génesis bíblico. Este nombre sugiere que el libro ofrece una versión ampliada y detallada de los eventos narrados en el Génesis, proporcionando información adicional y revelando secretos que no se encuentran en otros textos. Los orígenes del Libro de los Jubileos se remontan a la antigua literatura judía. Se cree que fue escrito alrededor del siglo II a.C., aunque algunos fragmentos pueden datar de periodos anteriores. Este libro fue ampliamente reconocido y utilizado por las primeras comunidades judías y cristianas, lo que subraya su importancia histórica y religiosa. El contenido del Libro de los Jubileos incluye una cronología detallada de los eventos desde la creación del mundo hasta la llegada de Moisés. Organiza la historia en periodos de 49 años, conocidos como jubileos, lo que le da su nombre distintivo. Esta estructura cronológica ofrece una perspectiva única sobre la historia bíblica, destacando los ciclos y patrones recurrentes en la historia de la humanidad. Además de su estructura cronológica, el Libro de los Jubileos se distingue por su enfoque en la ley y las prácticas rituales. Subraya la importancia de la observancia estricta de los mandamientos divinos y presenta una visión detallada de las leyes religiosas y rituales. Esta perspectiva refleja la preocupación de la comunidad judía de la época por mantener su identidad religiosa y cultural en medio de desafíos políticos y culturales. El Libro de los Jubileos consta de alrededor de 50 capítulos, cada uno de los cuales ofrece una visión detallada de los eventos y personajes bíblicos. Estos capítulos no solo narran los acontecimientos históricos, sino que también proporcionan interpretaciones y explicaciones que ayudan a comprender mejor el significado y la importancia de estos eventos. La estructura del libro está organizada en periodos de 49 años, conocidos como jubileos. Cada jubileo representa un ciclo de tiempo significativo, y el libro utiliza esta estructura para organizar la historia bíblica en una serie de eventos interconectados. Esta organización cíclica sugiere una comprensión de la historia como un proceso repetitivo en el que los patrones y ciclos se repiten a lo largo del tiempo. La organización cronológica, el Libro de los Jubileos, se distingue por su enfoque en la ley y las prácticas rituales. Cada capítulo incluye detalles sobre los mandamientos divinos y las leyes religiosas, subrayando la importancia de la observancia estricta de estos mandamientos. Esta perspectiva refleja la preocupación de la comunidad judía de la época
por mantener su identidad religiosa y cultural. El contenido de los capítulos también destaca el papel fundamental de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, en la configuración de la fe judía. Estos personajes son retratados como modelos de piedad y obediencia a Dios, cuyas acciones y decisiones moldearon el destino del pueblo de Israel. Sus historias se vuelven a contar y reinterpretar a la luz de los valores y creencias de la comunidad judía en ese momento, enfatizando su continua importancia para la fe e identidad judías. El libro de los Jubileos tiene una importancia significativa en la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde es considerado canónico. Esta aceptación subraya la diversidad de tradiciones dentro del cristianismo y cómo diferentes comunidades valoran textos distintos. La Iglesia Ortodoxa Etíope ha mantenido una rica tradición literaria que incluye libros que no son aceptados por otras ramas del cristianismo. La canonicidad del libro de los Jubileos en esta iglesia refleja su profunda conexión con la historia y la cultura etíope. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las más antiguas del mundo, tiene una tradición de incluir textos que ofrecen una perspectiva única sobre la fe y la práctica religiosa. El libro de los Jubileos, con su enfoque en la cronología sagrada y la observancia de la ley, encaja bien en esta tradición. La aceptación de este libro también destaca la influencia de la comunidad judía en Etiopía. Los judíos Beta de Israel, una comunidad judía etíope, también consideran canónico el libro de los Jubileos. Esta intersección de tradiciones judías y cristianas en Etiopía ha contribuido a una visión religiosa rica y multifacética que valora la diversidad de textos sagrados. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El hecho de que el libro de los Jubileos sea canónico en la Iglesia Ortodoxa Etíope también ha llevado a una mayor preservación y estudio de este texto. Gracias a esta aceptación, el libro ha sido transmitido a través de los siglos, permitiendo a los estudiosos modernos acceder a una obra que de otro modo podría haberse perdido. La conservación de este texto en Etiopía es un testimonio de la importancia que se le ha atribuido y de su valor continuo para la comprensión de la historia y la teología. El nombre del libro de los Jubileos en lengua etíope antigua, también conocido como Metshafe Kufale, tiene un significado profundo que refleja su contenido y propósito. Este nombre, traducido como el libro de las divisiones, sugiere una organización y estructura específicas que son centrales para la narrativa del libro. La palabra Kufale en etíope antigua denota partición o división, lo que se relaciona directamente con la forma en que el libro divide la historia en periodos de jubileos. Estos periodos, cada uno de 49 años, estructuran la narrativa de una manera que destaca los ciclos y patrones en la historia sagrada. Esta división cíclica proporciona una visión única de la historia bíblica, enfatizando la repetición y la continuidad. El uso del término Metshafe
que significa libro en combinación con kúfale, también subraya la importancia de la escritura y la preservación de la historia y la ley. En una época en que la transmisión oral era común, la creación de un libro de divisiones refleja un esfuerzo consciente por documentar y codificar la historia de una manera duradera. Este enfoque en la escritura y la documentación es crucial para la preservación de las tradiciones y creencias religiosas. La lengua etíope antigua, perteneciente a la familia de lenguas afroasiáticas, está relacionada lingüísticamente con las lenguas semíticas. Esto conecta al libro de los jubileos no solo con la tradición etíope, sino también con una herencia lingüística más amplia que incluye el hebreo y el arameo. Esta conexión lingüística refuerza la importancia del libro en el contexto de las tradiciones religiosas del Medio Oriente y el Cuerno de África. El libro de los jubileos, escrito originalmente en hebreo, tiene una rica historia de traducción y preservación que lo conecta con diversas tradiciones lingüísticas. Aunque la versión hebrea original no ha sobrevivido, las traducciones al etíope antiguo, griego y latín han jugado un papel crucial en la conservación de este texto. Estas traducciones reflejan la amplia difusión y la importancia del libro en diferentes contextos culturales y religiosos. La traducción al etíope antiguo, también conocida como Ge'ez, es particularmente significativa. El Ge'ez es una lengua semítica que pertenece a la familia afroasiática, relacionada con el hebreo y el arameo. Esta conexión lingüística sugiere que el libro de los jubileos compartía una herencia cultural y religiosa con otros textos importantes del Medio Oriente. La traducción al Ge'ez ha permitido que el libro sea preservado y estudiado dentro de la tradición etíope. Del Ge'ez, el libro de los jubileos también fue traducido al griego y al latín. Estas traducciones reflejan la influencia del libro en las primeras comunidades cristianas y su aceptación en diferentes regiones del mundo antiguo. Aunque no han sobrevivido versiones completas en griego o latín, los fragmentos existentes y las citas en escritos de autores antiguos han ayudado a reconstruir partes del texto original. Las relaciones lingüísticas del texto no solo muestran la difusión del libro de los jubileos, sino que también destacan su importancia en la formación de la teología y la historiografía judía y cristiana. Cada traducción aporta una perspectiva única, enriqueciendo nuestra comprensión del texto y su impacto en diferentes comunidades religiosas. La diversidad lingüística del libro de los jubileos subraya su relevancia duradera y su capacidad para conectar a personas de diferentes culturas y épocas. El libro de los jubileos ha sido mencionado por varios autores antiguos, lo que subraya su importancia y su impacto en las primeras comunidades judías y cristianas. Estas menciones proporcionan evidencia de la amplia aceptación y el respeto que este texto recibía, así como su influencia en la formación de la teología y la práctica religiosa. Epifanio, Justino Mártir, Orígenes y Teodoro de Tarso son algunos de los autores antiguos que mencionan el libro de los jubileos en sus escritos. Estas menciones indican que el libro era conocido y valorado por importantes figuras religiosas y teológicas de la antigüedad. Su reconocimiento por parte de estos autores destaca la relevancia del texto en el desarrollo del pensamiento religioso. Además de estos autores, otros como Isidoro de Alejandría, Isidoro de Sevilla, Eusebio de Alejandría, Juan Malalas, Eusebio de Constantinopla y Jorge Cedrenos también hacen referencia al libro de los jubileos. Estas menciones en diversos contextos y periodos reflejan la persistencia del libro y su impacto duradero en diferentes tradiciones religiosas.
Cada una de estas menciones aporta una pieza al rompecabezas de cómo el libro de los jubileos fue percibido y utilizado a lo largo del tiempo. La presencia del libro de los jubileos en los escritos de estos autores antiguos no solo muestra su aceptación, sino que también proporciona información valiosa sobre cómo era interpretado y utilizado en diferentes contextos. Estos autores citan el libro en discusiones teológicas, históricas y legales, lo que indica que el texto era considerado una fuente autorizada y respetada. La diversidad de menciones y contextos refleja la riqueza y la complejidad del impacto del libro de los jubileos. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha proporcionado una valiosa visión sobre el uso y la importancia del libro de los jubileos en la comunidad de Qumrán. Estos rollos, encontrados entre 1947 y 1956 en varias cuevas cerca del Mar Muerto, incluyen numerosos fragmentos del libro de los jubileos, lo que sugiere que este texto era ampliamente utilizado y valorado por esta comunidad. La comunidad de Qumrán, conocida por su rigor en la observancia de la ley y su vida comunitaria estricta, encontró en el libro de los jubileos un texto que resonaba con sus propias creencias y prácticas. El enfoque del libro en la observancia de los mandamientos divinos y su detallada cronología sagrada reflejaba los valores y preocupaciones de esta comunidad. Los numerosos fragmentos encontrados indican que el libro era copiado y estudiado extensamente. Los rollos del Mar Muerto incluyen versiones del libro de los jubileos en escritura aramea cuadrada, lo que proporciona evidencia adicional sobre la antigüedad y la difusión del texto. La comparación de estos fragmentos con la versión etíope del libro ha demostrado que la traducción etíope es una representación precisa y literal del texto original. Este hallazgo subraya la fidelidad de la transmisión del texto a lo largo del tiempo y su importancia continua. El uso del libro de los jubileos en la comunidad de Qumrán también pone de relieve su influencia en otras tradiciones religiosas. Los hallazgos de Qumrán han enriquecido nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo y de cómo textos como el libro de los jubileos jugaron un papel crucial en la formación de la identidad y la práctica religiosa de esta comunidad. La preservación de este libro en los rollos del Mar Muerto es un testimonio de su valor duradero y su relevancia en la historia religiosa. El libro de los jubileos ha sido preservado a través de diversas versiones y traducciones a lo largo de los siglos, lo que subraya su importancia y su influencia duradera. Aunque la versión hebrea original no ha sobrevivido, las traducciones al ge'ez, etíope antiguo, griego y latín, han sido cruciales para la conservación de este texto. Estas traducciones reflejan la amplia difusión del libro y su aceptación en diferentes contextos culturales y religiosos. La versión en ge'ez es particularmente significativa debido a su precisión y fidelidad al texto original. El ge'ez, una lengua semítica relacionada con el hebreo y el arameo, ha permitido la preservación de muchos textos antiguos importantes. La traducción del libro de los jubileos al ge'ez ha sido fundamental para su estudio y comprensión en la tradición etíope, donde el libro es considerado canónico. Las traducciones al griego y al latín también han jugado un papel crucial en la difusión del libro de los jubileos. Aunque no han sobrevivido versiones completas en estos idiomas, los fragmentos existentes y las citas en los escritos de autores antiguos han permitido a los estudiosos reconstruir partes significativas del texto. Estas traducciones reflejan la influencia del libro en las primeras comunidades cristianas y su importancia en el desarrollo de la teología y la exégesis bíblica. La diversidad de versiones y traducciones del libro de los jubileos no solo muestra su amplia aceptación, sino que también destaca su capacidad para resonar en diferentes contextos culturales y religiosos.
Cada traducción aporta una perspectiva única y enriquece nuestra comprensión del texto y su impacto. La preservación de este libro a través de múltiples traducciones es un testimonio de su valor duradero y su relevancia en la historia religiosa. El libro de los Jubileos presenta una estructura cronológica única que organiza la historia en periodos de 49 años, conocidos como jubileos. Este marco cronológico es central para la narrativa del libro y proporciona una perspectiva distintiva sobre la historia bíblica. Los jubileos, cada uno compuesto por 7 ciclos de 7 años, estructuran los eventos de manera que destacan los patrones y ciclos repetitivos en la historia sagrada. La cronología de los jubileos comienza con la creación del mundo y se extiende hasta la llegada de Moisés. Esta estructura ofrece una visión ordenada y sistemática de la historia bíblica, organizando los eventos en un marco temporal que enfatiza la continuidad y la repetición. Cada jubileo marca un periodo significativo de tiempo, y el libro utiliza esta organización para resaltar la intervención divina en la historia. Este enfoque cíclico de la historia refleja una comprensión teológica particular, donde los eventos no son lineales, sino que se repiten en patrones predecibles. Esta perspectiva sugiere una visión del tiempo como algo sagrado y ordenado por Dios, donde cada ciclo de 49 años representa una renovación y una oportunidad para la redención. Esta estructura también subraya la importancia de la observancia de la ley y los mandamientos divinos, que son vistos como esenciales para mantener la relación con Dios. El marco cronológico del libro de los Jubileos no solo organiza los eventos históricos, sino que también proporciona un contexto para la interpretación teológica. Al estructurar la historia en ciclos de jubileos, el libro destaca la constante presencia y acción de Dios en la historia de la humanidad. Esta organización cronológica ofrece una herramienta valiosa para los estudiosos y los fieles, ayudándoles a comprender mejor la continuidad y el propósito divino en los eventos históricos. Los descubrimientos en los manuscritos del Mar Muerto han proporcionado una valiosa visión sobre el uso y la importancia del libro de los Jubileos en la antigüedad. Entre 1947 y 1956, se encontraron numerosos fragmentos del libro en varias cuevas cerca del Mar Muerto, lo que indica que este texto era ampliamente utilizado y valorado por la comunidad de Qumrán. Estos hallazgos han enriquecido nuestra comprensión del libro y su impacto en la tradición religiosa. Los fragmentos del libro de los Jubileos encontrados en Qumrán están escritos en arameo, lo que sugiere una amplia difusión del texto en diferentes comunidades judías. La comparación de estos fragmentos con la versión etíope ha demostrado que la traducción etíope es una representación precisa y literal del texto original. Este hallazgo subraya la fidelidad de la transmisión del texto a lo largo del tiempo y su importancia continua en la tradición judía. El análisis de los fragmentos del libro de los Jubileos en los manuscritos del Mar Muerto ha revelado detalles importantes sobre la forma en que el texto era utilizado y entendido por la comunidad de Qumrán. Estos fragmentos indican que el libro era estudiado y copiado extensamente, lo que sugiere que era considerado un texto sagrado y autoritativo. La comunidad de Qumrán, conocida por su rigor en la observancia de la ley, encontró en el libro de los Jubileos un texto que resonaba con sus propias creencias y prácticas. Los descubrimientos en los manuscritos del Mar Muerto han proporcionado una valiosa evidencia sobre la importancia del libro de los Jubileos en la antigüedad. Estos hallazgos no solo han enriquecido nuestra comprensión del texto, sino que también han subrayado su relevancia duradera en la historia religiosa.
La preservación de este libro en los manuscritos del Mar Muerto es un testimonio de su valor y su impacto en las primeras comunidades judías y cristianas. El análisis de las variantes textuales del Libro de los Jubileos ha sido fundamental para comprender su historia y su evolución. Las diferencias entre los fragmentos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto y las versiones etíope, griega y latina han proporcionado una visión rica y compleja de cómo este texto ha sido transmitido y preservado a lo largo de los siglos. Estas variantes textuales reflejan la diversidad de tradiciones y la riqueza de la historia del texto. Las variantes textuales entre los fragmentos de Qumrán y la versión etíope han sido objeto de estudio por parte de numerosos eruditos. Estas diferencias han permitido a los investigadores reconstruir partes del texto original y comprender mejor cómo el Libro de los Jubileos fue interpretado y utilizado en diferentes contextos. La comparación de estas variantes ha revelado la precisión de la traducción etíope y su fidelidad al texto original. Además de las variantes textuales, el análisis de las tradiciones manuscritas ha proporcionado una valiosa información sobre la difusión y la influencia del Libro de los Jubileos. Las diferencias entre las versiones griega y latina, aunque fragmentarias, ofrecen una visión de cómo el texto fue adaptado y transmitido en diferentes comunidades cristianas. Estas variantes reflejan las interpretaciones y las adaptaciones del texto a las necesidades y las creencias de cada comunidad. El estudio de las variantes textuales también ha revelado la riqueza y la complejidad del Libro de los Jubileos. Cada variante ofrece una perspectiva única y enriquece nuestra comprensión del texto y su impacto. La diversidad de tradiciones manuscritas subraya la importancia del libro en la historia religiosa y su capacidad para resonar en diferentes contextos culturales y religiosos. Este análisis continuo de las variantes textuales es esencial para una comprensión completa del Libro de los Jubileos y su legado duradero. Las tradiciones textuales hebreas del Libro de los Jubileos reflejan una rica diversidad que es crucial para entender la historia y la evolución de este texto. En la antigüedad no existía una única tradición manuscrita hebrea, lo que resulta evidente en las variaciones encontradas entre el texto masorético, la Septuaginta y los manuscritos del Mar Muerto. Esta diversidad textual destaca la complejidad de la transmisión del texto y la riqueza de las tradiciones judías. El texto masorético, que es la base de la mayoría de las Biblias hebreas modernas, representa una tradición manuscrita específica que se desarrolló entre los siglos VII y X después de Cristo. Sin embargo, el Libro de los Jubileos no sigue estrictamente esta tradición, ya que ofrece variantes significativas en comparación con el texto masorético. Estas diferencias sugieren que el autor del Libro de los Jubileos utilizó una fuente distinta o una tradición textual alternativa. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, también ofrece una perspectiva diferente sobre las tradiciones textuales hebreas. Aunque no se ha encontrado una versión completa del Libro de los Jubileos en griego, los fragmentos y citas existentes indican que este texto tenía una presencia significativa en la tradición de la Septuaginta. Las diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético reflejan la coexistencia de múltiples tradiciones textuales en la antigüedad. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, proporcionan una valiosa visión sobre la diversidad de las tradiciones textuales hebreas. Estos manuscritos incluyen fragmentos del Libro de los Jubileos en arameo y hebreo que difieren tanto del texto masorético como de la Septuaginta. Estos hallazgos subrayan la existencia de una rica diversidad textual en el periodo del Segundo Templo,
y ofrecen una perspectiva más completa sobre la transmisión y la evolución del libro de los jubileos. El origen del libro de los jubileos ha sido objeto de numerosas teorías y debates entre los estudiosos. La cuestión de quién escribió el libro y cuándo fue compuesto sigue siendo un tema de considerable interés y especulación. Aunque no hay consenso definitivo, varias teorías han sido propuestas para explicar la autoría y el propósito del texto. Una de las primeras teorías sobre el origen del libro de los jubileos fue propuesta por Robert Henry Charles, un erudito bíblico que sugirió que el autor podría haber sido un fariseo. Charles argumentó que el libro era producto de un midrash, un tipo de literatura interpretativa judía influenciado por el libro de las crónicas del Antiguo Testamento. Sin embargo, esta teoría fue cuestionada con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, que indicaron que el libro es anterior a la época de los fariseos. Otros estudiosos han propuesto que el libro de los jubileos fue escrito por un miembro de la comunidad de Qumran. Esta teoría se basa en la afinidad teológica y literaria entre el libro de los jubileos y otros textos encontrados en Qumran. La comunidad de Qumran, conocida por su rigor en la observancia de la ley y su vida comunitaria estricta, podría haber producido el libro como una forma de codificar y preservar sus creencias y prácticas. A pesar de las diversas teorías, la cuestión del origen del libro de los jubileos sigue siendo en gran medida especulativa. Lo que es claro, sin embargo, es que el libro desempeñó un papel crucial en la formación de la teología y la práctica religiosa en varias comunidades judías antiguas. Su influencia perdurable y su amplia difusión subrayan su importancia como un texto sagrado y autoritativo. Determinar la autoría y la fecha del libro de los jubileos ha sido un desafío significativo para los estudiosos. Las copias más antiguas que se han encontrado datan de aproximadamente 150 a 100 años antes de Cristo, basándose en la caligrafía. Sin embargo, hay evidencia que sugiere que el libro podría haber sido escrito mucho antes de esta fecha, posiblemente alrededor de 200 años antes de Cristo o incluso antes. La autoría del libro de los jubileos es igualmente incierta. Tradicionalmente se ha atribuido a Moisés, ya que el libro afirma que fue escrito por él durante los 40 días que pasó en el monte Sinaí. Según esta tradición, el arcángel Miguel dictó las palabras mientras Moisés las anotaba. Esta afirmación se encuentra en el propio texto del libro y refleja una visión teológica que conecta el libro directamente con la revelación divina. Sin embargo, muchos estudiosos modernos cuestionan esta autoría tradicional y sugieren que el libro fue escrito por un autor anónimo que pertenecía a una comunidad judía piadosa. La comunidad de Qumran es una posible candidata, dado que se han encontrado numerosos fragmentos del libro de los jubileos entre los manuscritos del Mar Muerto. Esta comunidad, con su enfoque en la ley y la observancia ritual, podría haber sido el contexto en el que se compuso el libro. La fecha de composición del libro de los jubileos sigue siendo un tema de debate. Aunque las copias más antiguas datan de aproximadamente 150 a 100 años antes de Cristo, algunos estudiosos creen que el libro fue escrito en el siglo III o II antes de Cristo. Esta datación se basa en el análisis del contenido y el contexto histórico del texto. A pesar de la incertidumbre, lo que es claro es que el libro de los jubileos ha tenido una influencia duradera en la tradición judía y cristiana. El libro de los jubileos ocupa un lugar significativo en la tradición judía, especialmente entre ciertas comunidades que lo consideran una fuente autoritativa de leyes y enseñanzas religiosas. Su enfoque en la cronología sagrada y la observancia de la ley ha resonado con comunidades judías que valoran estos aspectos de la práctica religiosa.
La aceptación del libro por los judíos Beta de Israel y su uso en la tradición etíope subrayan su importancia continua. Uno de los aspectos más destacados del libro de los jubileos es su énfasis en la observancia de los mandamientos divinos. El texto presenta una visión detallada de las leyes religiosas y rituales, subrayando la importancia de seguir estos mandamientos para mantener una relación correcta con Dios. Esta perspectiva refleja una preocupación central en la tradición judía por la ley y la práctica ritual, elementos esenciales para la identidad y la cohesión comunitaria. El libro también destaca el papel fundamental de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, en la configuración de la fe judía. Estos personajes son retratados como modelos de piedad y obediencia a Dios, cuyas acciones y decisiones moldearon el destino del pueblo de Israel. Al volver a contar y reinterpretar sus historias, el libro de los jubileos refuerza la importancia continua de estos patriarcas para la fe e identidad judías. El enfoque del libro de los jubileos en la historia cíclica y la cronología sagrada proporciona una estructura para entender la historia y la providencia divina. Esta perspectiva cíclica resuena con otras tradiciones judías que ven la historia como una serie de eventos interconectados y repetitivos. La visión del tiempo como algo ordenado y sagrado refuerza la importancia de la observancia de la ley y los mandamientos divinos como medio para mantener la comunión con Dios. El libro de los jubileos otorga un papel central a los patriarcas bíblicos, retratándolos como figuras clave en la configuración de la fe y la identidad del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob son presentados no solo como antepasados biológicos, sino también como modelos de piedad y obediencia que establecieron el fundamento de la relación de Israel con Dios. Sus historias son narradas con detalles adicionales y reinterpretaciones que enfatizan su importancia. Abraham es una figura particularmente destacada en el libro de los jubileos. Su llamado por Dios y su pacto son presentados como eventos cruciales que establecieron la base de la fe israelita. El libro añade detalles sobre su vida y su fidelidad a Dios, subrayando su papel como padre de la nación y modelo de obediencia. Esta representación de Abraham refuerza su estatus como un pilar de la tradición judía. Isaac, el hijo de Abraham, también es retratado de manera significativa. Su vida y sus experiencias son narradas con detalles adicionales que no se encuentran en el Génesis. El libro de los jubileos enfatiza su papel en la transmisión de la promesa divina a la siguiente generación y su obediencia a Dios. Isaac es presentado como un enlace vital en la cadena de fe y promesa que comenzó con Abraham y continuó con Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, es otro personaje clave en el libro de los jubileos. Sus experiencias, incluyendo sus luchas y triunfos, son narradas de manera que destacan su importancia en la formación de la identidad israelita. El libro añade detalles sobre sus interacciones con Dios y sus esfuerzos por mantener la fidelidad a los mandamientos divinos. La historia de Jacob, con su enfoque en la continuidad de la promesa divina, subraya su papel crucial en la historia de Israel. El libro de los jubileos ofrece una perspectiva cíclica de la historia, organizando los eventos en periodos de 49 años, conocidos como jubileos. Esta estructura cíclica sugiere una comprensión de la historia como un proceso repetitivo en el que los patrones y ciclos se repiten a lo largo del tiempo. Esta visión no solo organiza los eventos históricos, sino que también proporciona una interpretación teológica de la historia como algo ordenado y sagrado. La estructura de los jubileos comienza con la creación del mundo y se extiende hasta la llegada de Moisés. Cada jubileo marca un periodo significativo de tiempo,
y el libro utiliza esta organización para resaltar la intervención divina en la historia. Esta perspectiva cíclica subraya la continuidad y la constancia de la presencia divina, sugiriendo que Dios tiene un plan ordenado para la historia de la humanidad. El enfoque cíclico del libro de los Jubileos refleja una visión del tiempo que es fundamentalmente diferente de la perspectiva lineal moderna. En lugar de ver la historia como una progresión lineal de eventos, el libro presenta la historia como una serie de ciclos repetitivos. Esta visión sugiere que los mismos patrones de pecado, juicio y redención se repiten a lo largo del tiempo, ofreciendo una comprensión más profunda de la naturaleza humana y la providencia divina. Esta perspectiva cíclica también tiene implicaciones prácticas para la vida religiosa, al enfatizar la repetición de los ciclos y la necesidad de observar los mandamientos divinos. El libro de los Jubileos proporciona una guía para la conducta y la observancia religiosa. La estructura cíclica del tiempo subraya la importancia de la ley y los mandamientos divinos como medios para mantener la relación correcta con Dios. Esta visión cíclica ofrece una forma única de entender la relación entre el pasado, el presente y el futuro en la historia sagrada. El libro de los Jubileos afirma que su autor es Moisés, escribiendo bajo la dirección divina mientras estaba en el monte Sinaí. Según la tradición del libro, Moisés escribió estos textos durante los 40 días y noches que pasó en el monte, esperando recibir los 10 mandamientos. Esta afirmación se encuentra en el propio texto y refuerza la conexión directa del libro con la revelación divina. La narrativa del libro sugiere que el arcángel Miguel fue quien dictó las palabras a Moisés. Esta tradición destaca la importancia del contenido del libro, al presentarlo no solo como un relato histórico, sino como una revelación directa de Dios a través de uno de sus ángeles más importantes. Este contexto de autoría eleva la autoridad del libro de los Jubileos dentro de las tradiciones que lo aceptan. La afirmación de que Moisés es el autor ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Muchos eruditos modernos creen que el libro fue escrito mucho después de la época de Moisés, probablemente entre el siglo III y el segundo antes de Cristo. La atribución a Moisés puede haber sido una manera de legitimar el texto y su contenido, vinculándolo directamente con la figura más importante en la tradición legal judía. A pesar de estos debates, la tradición de la autoría de Moisés ha tenido un impacto significativo en la percepción y la importancia del libro de los Jubileos. En las comunidades que aceptan esta tradición, el libro es visto como una parte integral de la revelación divina y una extensión de la ley mosaica. Esta perspectiva refuerza la importancia del libro en la observancia de los mandamientos divinos y en la comprensión de la historia sagrada. El papel del arcángel Miguel en la revelación del libro de los Jubileos es un aspecto fascinante y significativo del texto. Según la tradición del libro, fue Miguel quien dictó las palabras a Moisés mientras este último estaba en el monte Sinaí. Esta narrativa no solo refuerza la autoridad del texto, sino que también subraya la importancia de los ángeles en la mediación de la revelación divina. El arcángel Miguel es una figura prominente en la tradición judía y cristiana, conocido como el protector de Israel y el líder de los ejércitos celestiales. Su asociación con la entrega del libro de los Jubileos añade una capa de significado al texto, presentándolo como una revelación directa de una figura angelical de alto rango. Esta conexión sugiere que el contenido del libro tiene un origen divino y una autoridad especial. La presencia de Miguel como mediador de la revelación también refleja la importancia de los ángeles en la teología del Segundo Templo. Durante este periodo, los ángeles eran vistos como mensajeros y ejecutores de la voluntad divina,
y su papel en la revelación de textos sagrados era ampliamente aceptado. La inclusión de Miguel en la narrativa del Libro de los Jubileos refuerza esta teología y subraya la conexión del libro con las creencias contemporáneas sobre los ángeles. Esta tradición también ha tenido un impacto duradero en la forma en que se percibe y se utiliza el Libro de los Jubileos. La creencia de que el texto fue dictado por el arcángel Miguel ha reforzado su autoridad y su importancia en las comunidades que lo aceptan. Esta perspectiva angelológica añade una dimensión adicional a la comprensión del libro y su lugar en la tradición religiosa, destacando la conexión entre el cielo y la tierra en la entrega de la revelación divina. El Libro de los Jubileos ha ejercido una influencia significativa en la tradición rabínica, siendo consultado por numerosos rabinos para abordar una variedad de temas. Aunque no forma parte del canon bíblico judío estándar, su contenido ha sido referenciado y utilizado en la exégesis y la enseñanza religiosa. Esta influencia destaca la importancia del libro en la formación de la teología y la práctica judía. Uno de los aspectos más influyentes del Libro de los Jubileos es su detallada cronología sagrada. Esta estructura ha sido utilizada por rabinos para interpretar y contextualizar eventos bíblicos, proporcionando un marco temporal claro y ordenado. La organización en jubileos de 49 años ofrece una herramienta valiosa para entender la historia bíblica y sus patrones recurrentes. Además de su cronología, el enfoque del Libro de los Jubileos en la observancia de la ley ha resonado profundamente en la tradición rabínica. El libro presenta una visión detallada de las leyes religiosas y rituales, subrayando la importancia de seguir los mandamientos divinos. Esta perspectiva ha influido en la enseñanza y la práctica rabínica, reforzando la centralidad de la ley en la vida religiosa judía. El uso del Libro de los Jubileos por los rabinos también se refleja en las numerosas citas y referencias en la literatura rabínica. Aunque algunos rabinos cuestionaron ciertos puntos del libro, muchos lo citaron como base para sus propias interpretaciones y enseñanzas. Esta interacción con el texto subraya su relevancia continua y su impacto en la tradición judía, mostrando cómo ha sido integrado y utilizado en la exégesis y la enseñanza rabínica. El Libro de los Jubileos ha dejado una huella notable en la literatura bíblica, siendo citado y referenciado en numerosos textos antiguos. Su influencia se puede ver en la forma en que ha sido utilizado para complementar y expandir las narrativas bíblicas tradicionales. Esta interacción con otros textos sagrados destaca la importancia del libro y su papel en la formación de la literatura bíblica. Una de las maneras en que el Libro de los Jubileos ha influido en la literatura bíblica es a través de sus detalladas reinterpretaciones de historias del Génesis. El libro añade información y detalles que no se encuentran en el texto masorético, proporcionando una perspectiva ampliada de los eventos bíblicos. Esta expansión de la narrativa ha sido utilizada por otros escritores para enriquecer sus propias interpretaciones y enseñanzas. El enfoque del Libro de los Jubileos en la cronología y la observancia de la ley ha resonado en otros textos bíblicos y apócrifos. La estructura cíclica del tiempo y la insistencia en la observancia de los mandamientos divinos reflejan preocupaciones teológicas que también se encuentran en otros escritos judíos y cristianos. Esta coherencia temática subraya la interconexión de estos textos y la influencia del Libro de los Jubileos en la tradición literaria religiosa. El impacto del Libro de los Jubileos también se puede ver en la forma en que ha sido citado y utilizado en la literatura rabínica y patrística. Autores como Epifanio, Justino Mártir y Orígenes mencionan el libro en sus escritos, destacando su relevancia y su autoridad.
Estas referencias subrayan la importancia del libro de los jubileos en la formación de la teología y la exégesis bíblica, mostrando cómo ha sido integrado y utilizado en la interpretación de las Escrituras. El libro de los jubileos ofrece una detallada clasificación de los ángeles, proporcionando una visión estructurada de las jerarquías celestiales y sus funciones. Esta clasificación no solo refleja la teología de la época, sino que también añade una capa de complejidad y profundidad al entendimiento de los seres celestiales en la tradición judía. Los ángeles son presentados como intermediarios esenciales entre Dios y la humanidad, cada uno con roles y responsabilidades específicos. Una de las categorías más destacadas en el libro de los jubileos es la de los ángeles de la presencia. Estos ángeles, que están constantemente en la presencia de Dios, son vistos como los más cercanos a la divinidad y los ejecutores directos de la voluntad divina. Su papel incluye la transmisión de revelaciones y la protección de los justos, subrayando su importancia en la mediación entre Dios y el mundo. Otra categoría importante es la de los ángeles de la santificación. Estos ángeles están encargados de mantener la pureza y la santidad en el cosmos. Su función incluye la supervisión de rituales y ceremonias, asegurándose de que se realicen de acuerdo con los mandamientos divinos. Esta categoría refleja la importancia de la pureza y la observancia ritual en la teología del libro de los jubileos. El libro menciona a los ángeles guardianes, que están asignados a individuos y naciones para protegerlos y guiarlos. Estos ángeles desempeñan un papel crucial en la protección y el bienestar de los seres humanos, reflejando la creencia en la intervención divina directa en la vida cotidiana. La clasificación de los ángeles en el libro de los jubileos proporciona una estructura detallada y compleja de la jerarquía celestial, enriqueciendo la comprensión teológica de los ángeles y su papel en la interacción entre el cielo y la tierra. El libro de los jubileos tiene una estrecha relación con el libro de Enoc, otro texto apócrifo importante en la literatura judía. Ambos libros comparten temas y perspectivas teológicas similares, especialmente en lo que respecta a la interpretación de la historia sagrada y el papel de los ángeles. Esta conexión ha llevado a muchos estudiosos a considerarlos como parte de una tradición literaria y teológica más amplia. Una de las similitudes más notables entre los dos textos es su enfoque en los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes en el libro de Enoc. Ambos libros describen cómo estos ángeles descendieron a la tierra y se rebelaron contra Dios, corrompiendo a la humanidad. Esta narrativa subraya la importancia de la pureza y la obediencia a los mandamientos divinos, temas centrales en ambas obras. Además, tanto el libro de los jubileos como el libro de Enoc presentan una visión detallada del cosmos y la estructura del tiempo. Ambos textos organizan la historia en ciclos y periodos significativos, proporcionando una perspectiva cíclica de los eventos sagrados. Esta visión compartida refleja una comprensión teológica común que ve la historia como un proceso ordenado y repetitivo, dirigido por la voluntad divina. La influencia mutua entre estos dos textos también se puede ver en su uso y recepción en diversas comunidades religiosas. Ambos libros fueron ampliamente aceptados y utilizados por la comunidad de Qumran, y ambos han dejado una huella significativa en la literatura apocalíptica y pseudepigráfica. La relación entre el libro de los jubileos y el libro de Enoc destaca la interconexión de las tradiciones literarias judías y su impacto duradero en la teología y la exégesis bíblica. El libro de los jubileos ha sido objeto de numerosas controversias a lo largo de los siglos,
especialmente en relación con su autoría y contenido. La afirmación tradicional de que Moisés escribió el libro ha sido cuestionada por muchos estudiosos modernos, quienes sugieren que el texto es el producto de un autor anónimo de una comunidad judía piadosa. Estas controversias reflejan la complejidad y la riqueza del texto, así como las diversas interpretaciones que ha generado. Una de las principales controversias es la fecha de composición del libro. Aunque las copias más antiguas datan de aproximadamente 150 a 100 años antes de Cristo, hay evidencia que sugiere que el libro podría haber sido escrito incluso antes, alrededor del siglo III a.C. Esta discrepancia en las fechas ha llevado a debates sobre el contexto histórico y las influencias que moldearon el contenido del libro. El contenido del libro de los Jubileos también ha sido motivo de debate. Su enfoque en la cronología sagrada y la observancia estricta de la ley ha llevado a algunos a considerarlo un texto sectario, especialmente en comparación con otros textos bíblicos más universalistas. Esta perspectiva ha generado discusiones sobre el propósito y el público original del libro, así como sobre su relación con otras tradiciones judías y cristianas. A pesar de estas controversias, el libro de los Jubileos sigue siendo una obra fundamental en el estudio de la literatura bíblica y apócrifa. Las disputas sobre su autoría y contenido han enriquecido nuestra comprensión del texto y su contexto histórico, proporcionando una visión más profunda de las diversas corrientes teológicas y literarias que existían en el judaísmo antiguo. La continua relevancia del libro subraya su importancia como una fuente valiosa para la interpretación y el estudio bíblico. El libro de los Jubileos fue utilizado ampliamente por los asmoneos, una dinastía judía que gobernó Judea durante el período helenístico. Los asmoneos, conocidos por su defensa del judaísmo tradicional frente a la influencia helenística, encontraron en el libro de los Jubileos un texto que resonaba con sus propios valores y creencias. La adopción del libro por parte de los asmoneos subraya su importancia y su impacto en la política y la religión de la época. Una de las razones por las que los asmoneos valoraron el libro de los Jubileos fue su énfasis en la observancia de la ley y la pureza ritual. El libro proporciona una guía detallada para la observancia de los mandamientos divinos, lo que era esencial para los asmoneos en su esfuerzo por mantener la identidad y la cohesión religiosa del pueblo judío. Esta perspectiva resonaba con la misión de los asmoneos de proteger y reforzar las tradiciones judías frente a las influencias externas. Además, el enfoque del libro en la cronología sagrada y la estructura cíclica del tiempo proporcionaba una justificación teológica para las acciones de los asmoneos. La organización de la historia en periodos de jubileos reflejaba una visión del tiempo como algo ordenado y dirigido por Dios, lo que reforzaba la autoridad de los asmoneos como líderes divinamente guiados. Esta interpretación teológica proporcionaba una base sólida para su gobierno y sus reformas religiosas. El uso del libro de los Jubileos por parte de los asmoneos también tuvo un impacto duradero en la tradición judía. La adopción del libro como una fuente autorizada por una dinastía tan influyente ayudó a asegurar su preservación y transmisión a través de los siglos. Esta conexión histórica subraya la importancia del libro de los Jubileos en la formación de la identidad y la práctica religiosa judía durante un período crucial de la historia. El libro de los Jubileos ha sido una obra crucial para los círculos sacerdotales a lo largo de la historia, especialmente debido a su enfoque en la ley y la observancia ritual.
Los sacerdotes, encargados de mantener y enseñar las prácticas religiosas, encontraron en el libro de los Jubileos una guía detallada y autoritativa que reforzaba su papel y su autoridad dentro de la comunidad judía. Esta relación subraya la importancia del libro en la formación de la teología y la práctica sacerdotal. El libro proporciona instrucciones detalladas sobre la observancia de las leyes rituales, incluyendo los sacrificios, las festividades y las purificaciones. Estas instrucciones eran esenciales para los sacerdotes, quienes eran responsables de llevar a cabo y supervisar estas prácticas. El énfasis del libro de los Jubileos en la exactitud y la pureza ritual reflejaba las preocupaciones centrales de los círculos sacerdotales, reforzando su papel como guardianes de la tradición. El enfoque del libro en la cronología sagrada proporcionaba una estructura temporal que los sacerdotes podían utilizar para organizar y planificar las prácticas religiosas. La división de la historia en periodos de jubileos ofrecía un marco ordenado y repetitivo que facilitaba la observancia de las festividades y los ciclos rituales. Esta estructura cíclica del tiempo era una herramienta valiosa para los sacerdotes en su gestión de las actividades religiosas y en su enseñanza al pueblo. La influencia del libro de los Jubileos en los círculos sacerdotales también se puede ver en su uso en la literatura y la exégesis rabínica. Muchos rabinos y estudiosos utilizaron el libro como una fuente para interpretar y explicar las leyes bíblicas, lo que subraya su autoridad y su relevancia continua. Esta interacción con el texto ha enriquecido la tradición judía y ha asegurado la preservación del libro de los Jubileos como una obra fundamental en la historia religiosa. Las interpretaciones modernas del libro de los Jubileos han revelado nuevas dimensiones y significados del texto, subrayando su relevancia continua en el estudio bíblico y teológico. Los estudiosos contemporáneos han examinado el libro desde diversas perspectivas, incluyendo la crítica textual, la historia, la teología y la antropología. Estas interpretaciones han enriquecido nuestra comprensión del libro y su impacto en la tradición religiosa. Uno de los enfoques más significativos en las interpretaciones modernas es la crítica textual. Los estudiosos han analizado las diversas versiones y traducciones del libro de los Jubileos, comparando los fragmentos de Qumran con las versiones etíope, griega y latina. Este análisis ha revelado la riqueza y la complejidad de la transmisión textual, destacando las diferencias y similitudes entre las diversas tradiciones manuscritas. Desde una perspectiva histórica, los estudiosos modernos han explorado el contexto en el que se escribió el libro de los Jubileos. Al situar el texto en el período del Segundo Templo, han examinado cómo refleja las preocupaciones y las creencias de las comunidades judías de la época. Esta investigación ha proporcionado una visión más profunda de la historia social y religiosa del judaísmo antiguo, destacando la interacción entre diferentes corrientes teológicas y literarias. Además, las interpretaciones teológicas modernas han examinado el impacto del libro de los Jubileos en la formación de la teología judía y cristiana. Los estudiosos han explorado cómo el libro influenció la comprensión de la ley, la cronología sagrada y la intervención divina en la historia. Estas interpretaciones han subrayado la importancia del libro de los Jubileos como una fuente valiosa para la exégesis bíblica y la reflexión teológica, mostrando su relevancia continua en el estudio religioso. El libro de los Jubileos pone un fuerte énfasis en la observancia de la ley, presentando una visión detallada de los mandamientos divinos y su importancia en la vida religiosa. Esta perspectiva es fundamental para entender el propósito del libro y su impacto en las comunidades que lo adoptaron. La insistencia en la observancia estricta de la ley
subraya la centralidad de los mandamientos divinos en la relación entre Dios y su pueblo. El texto proporciona instrucciones precisas sobre diversas leyes rituales y éticas, incluyendo los sacrificios, las festividades y las normas de pureza. Estas instrucciones reflejan una preocupación por la exactitud y la fidelidad a los mandamientos divinos, destacando la importancia de seguir la ley en todos los aspectos de la vida. Esta perspectiva resuena con la tradición judía que ve la observancia de la ley como un medio para mantener la comunión con Dios. El libro de los Jubileos enfatiza la importancia de la transmisión y la enseñanza de la ley a las futuras generaciones. El texto subraya la responsabilidad de los padres de enseñar los mandamientos a sus hijos, asegurando que la ley se mantenga viva y relevante en la comunidad. Esta preocupación por la transmisión de la ley refleja una visión de la historia como un proceso cíclico en el que la observancia de los mandamientos divinos es esencial para la continuidad y la prosperidad del pueblo de Israel. La insistencia en la observancia de la ley también ha tenido un impacto significativo en la forma en que el libro de los Jubileos ha sido utilizado e interpretado. Su enfoque en los detalles de la ley ha proporcionado una guía valiosa para los estudiosos y los líderes religiosos, ofreciendo una base para la enseñanza y la práctica ritual. Esta perspectiva ha asegurado la relevancia continua del libro en la tradición judía, subrayando su importancia como una fuente autoritativa para la observancia de la ley divina. El libro de los Jubileos presenta una visión teológica y cultural que refleja las creencias y las preocupaciones de la comunidad judía del período del Segundo Templo. Esta visión se centra en la intervención divina en la historia, la importancia de la ley y la pureza ritual, y la estructura cíclica del tiempo. Estos temas proporcionan una perspectiva única sobre la relación entre Dios y su pueblo, destacando la continuidad y la constancia de la presencia divina. Una de las características más distintivas de la teología del libro de los Jubileos es su enfoque en la cronología sagrada. El libro organiza la historia en periodos de 49 años, conocidos como jubileos, lo que sugiere una comprensión cíclica del tiempo. Esta estructura refleja una visión del tiempo como algo ordenado y dirigido por Dios, destacando la repetición de los ciclos de pecado, juicio y redención en la historia sagrada. El libro subraya la importancia de la observancia de la ley y la pureza ritual. Los mandamientos divinos son presentados como esenciales para mantener la comunión con Dios y asegurar la prosperidad del pueblo de Israel. Esta perspectiva refleja una preocupación central en la tradición judía por la fidelidad a la ley y la práctica ritual, destacando la importancia de seguir los mandamientos en todos los aspectos de la vida. La visión teológica y cultural del libro de los Jubileos también se manifiesta en su representación de los patriarcas y su papel en la historia sagrada. Abraham, Isaac y Jacob son presentados como modelos de piedad y obediencia, cuyas acciones y decisiones moldearon el destino del pueblo de Israel. Esta narrativa refuerza la importancia de los patriarcas como figuras centrales en la tradición judía, destacando su papel en la formación de la identidad y la fe del pueblo de Israel. El libro de los Jubileos es una obra fascinante y profundamente intrigante que ofrece una visión única de la teología y la historia judía del período del Segundo Templo. A lo largo de sus capítulos, el libro presenta una narrativa detallada de la historia sagrada, organizada en ciclos de jubileos, y subraya la importancia de la observancia de la ley y la pureza ritual. Esta perspectiva proporciona una comprensión rica y compleja de la relación entre Dios y su pueblo. La estructura cíclica del tiempo es una característica distintiva del libro de los Jubileos.
ofreciendo una visión del tiempo como algo ordenado y repetitivo. Esta perspectiva subraya la intervención constante de Dios en la historia y la necesidad de seguir los mandamientos divinos para asegurar la prosperidad y la continuidad del pueblo de Israel. Esta visión teológica ha resonado profundamente en las comunidades que han adoptado y preservado el libro. El enfoque del libro en la ley y la pureza ritual refleja una preocupación central en la tradición judía por la fidelidad a los mandamientos divinos. Los detallados mandamientos y las instrucciones rituales proporcionan una guía para la observancia religiosa, subrayando la importancia de la pureza y la obediencia en la vida cotidiana. Esta perspectiva ha influido en la enseñanza y la práctica religiosa a lo largo de los siglos. Finalmente, la influencia del libro de los Jubileos en la literatura bíblica y apócrifa, así como en la teología judía y cristiana, subraya su importancia duradera. Las diversas interpretaciones y usos del libro han enriquecido nuestra comprensión de la historia y la teología judía, destacando su relevancia continua. Este texto sigue siendo una fuente valiosa para la exégesis bíblica y la reflexión teológica, ofreciendo una perspectiva única sobre la historia sagrada y la relación entre Dios y su pueblo.